Ya ha aprendido los conceptos básicos de programación Android. Los conceptos básicos son Activity, Intent, Broadcast Receiver, Content Provider, Service y Widget. Un Activity es un componente de aplicación que proporciona una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar con el fin de hacer algo. Un Intent es un objeto de mensajería que puede utilizar para solicitar una acción de otro componente de aplicación u otra aplicación. Un Broadcast Receiver es un componente que responde a transmitir anuncios de todo el sistema, otro componente de la misma aplicación u otra aplicación. Anuncios son intent. Los content providers son la interfaz estándar que conecta los datos en un solo proceso, con código que se ejecuta en otro proceso. Un service es un componente de aplicación que puede realizar operaciones de larga ejecución en segundo plano y no proporciona una interfaz de usuario. Aplicación widgets son vistas de aplicación en miniatura que se pueden incrustar en otras aplicaciones y reciben actualizaciones periódicas. Con los conocimientos vamos a hacer una aplicación completa. La aplicación reproduce los archivos de música contenidos en el sistema. La nueva cosa es el código que se va a utilizar para reproducir los archivos de música. Lo demás es igual. Siento decirle que esta presentación es muy larga. Por favor, siga y entienda cada uno de los pasos. El primer paso para hacer una aplicación es una lluvia de ideas. El resultado de esta lluvia de ideas es una frase que resuelve su problema. En este caso, la aplicación simplemente reproduce música. El segundo paso es listar las funciones y dibujar las pantallas. Ahora no tengo un plan detallado, pero imagino 3 pantallas y un widget. La primera pantalla muestra los controladores del reproductor. La pantalla tiene muchos botones, una barra para controlar el progreso. Y la segunda pantalla muestra una lista de los archivos de música. Cuando el usuario elige un archivo, la primera pantalla va a mostrar y reproducir la música. Para obtener la lista de los archivos de música, voy a usar Content Resolver, que le pregunta al sistema. La tercera pantalla muestra las preferencias de la aplicación. Afuera de la aplicación, el usuario puede controlar el reproductor con un widget y una notificación. Como el reproductor va a continuar afuera de las pantallas, voy a cambiar del reproductor a un service en algún momento. Para la comunicación entre las pantallas, widget, notificación y service, voy a usar intent y broadcast receiver. Ya piensa que la aplicación es muy complicada, pero unas aplicaciones del reproductor comercial son más complicadas. Esta aplicación es muy básica, entonces el entendimiento de los conceptos básicos es importante. Ahora vamos a desarrollar la aplicación. En este paso vamos a hacer un reproductor con un botón. En la siguiente pantalla vamos a poner más interfaces de usuario y completar la primera pantalla de la aplicación. Vamos a crear un proyecto con un activity que se llama Player Activity. La información de mi proyecto es mostrada en el cuadro de abajo. Vamos a poner los archivos de los recursos a su proyecto. Ahora
quiero poner dos imágenes para los botones y un archivo que es el archivo MP3. Google ofrece las imágenes que son usadas en el sistema Android en su sitio web. Puede descargar el archivo que se llama Action Bar Icon Pack. Este archivo tiene dos carpetas que se llaman HoloDark y HoloLight y puede buscar las imágenes llamadas 09-media-play y 09-media-pause, las copia a la carpeta PlecArrest Dropable en su proyecto como se muestra en la figura de la derecha. También debe copiar un archivo de música a la carpeta PlecArrest Row. Su nombre del archivo serán letras o números. Existe la necesidad de copiar más imágenes para los botones que vamos a añadir en la pantalla. Para el archivo de música, lo eliminarán cuando se añada Content Resolver en el proyecto. Es mejor que su dispositivo móvil real o su emulador tengan los archivos de música debajo de la carpeta Music en el sistema. Su emulador puede reproducir la música y puede accesar a su estructura de archivos en la ventana File Explorer en el DDMS. Vamos a añadir un Image Button. La manera para añadirlo es igual que añadir un botón. En la figura usé un atributo llamado Android 2.layout-centerinparent equal true para ponerlo al medio de la pantalla. Ya les introduje la clase Android Media Player que reproduce la música. Puse el enlace del documento de la clase abajo del título. El documento tiene una figura para explicar detalladamente sus estados. El primer estado es idle o en reposo. Para ir al estado initially o inicializado, hay que llamar a la función setDataSource. Para ir al estado prepare o preparado, del estado initial hay que llamar la función prepare o prepareAsync y recibir el resultado. Para continuar al estado start o iniciado, se debe llamar a la función start. Creo que usted tiene una idea para entender la figura. Hay otro estado que no se puede ver en la imagen, pero es llamado Playback Completed. Para la aplicación hay tres estados que son importantes y ellos son Start, Pause y Playback Completed. El estado Start significa reproduciendo la música. El estado Pause significa que la reproducción está pausada, pero está lista para reproducir otra vez inmediatamente. Playback Completed significa el momento en que termina la reproducción. Para detectar el estado Playback Completed, se necesita implementar una interfaz que se llama Media Player, un Completion Listener con una función que se llama onCompletion. Voy a poner un botón para parar el reproductor y esta acción del reproductor se realiza mediante dos funciones, pause y sit2. Quiero enviar a llamar la función stop porque los pasos del estado stop o alto al estado start o pause son muy largos. Para mantener los estados es complicado porque hay un límite de las funciones que un estado puede llamar. Cuando hay una función que no se permite en el estado, causa una excepción y se trata como un error. Entonces, es fácil de permitir al reproductor llamar entre los estados de Start, Pause y Playback Completed.
Otros botones que quiero poner son los botones de Fast Forward o adelantar, Rewind o atrasar y Repeat o repetir. Los botones de adelantar y atrasar usan la función Seek2. El botón repetir va a llamar a la función setLooping y cuando termina la reproducción, el reproductor inicia otra vez automáticamente. Vamos a pasar a ver el código para inicializar la instancia de Media Player y reproducir así la música. Este es código de musicplayerActivity.java. En la clase se debe de implementar una interfaz que se llama Media Player. OnCompletionListener. Esta interfaz requiere tener una función llamada onComplete que se ejecuta cuando se termina la reproducción. Puede ver las declaraciones de Media Player, una variable para señalar el estado del reproductor, ImageButton y su controlador. En el controlador se decide la acción del reproductor con la variable booleana mNisPlaying. Cuando se está reproduciendo, el controlador pausa la reproducción y en caso contrario hace lo opuesto. La función UpdateButtonImage va a cambiar la imagen del botón. Puede cambiar la imagen del botón con la función setImageResource. Cuando el reproductor termina la reproducción, llama a la función onCompletion. Aquí también hay que cambiar la imagen y mover su estado de Started a Pause. La función onCreate tiene el código para inicializar la instancia de Media Player. Las funciones que son usadas aquí siguen el orden de la figura de los estados de Media Player. Puede ver el código completo en GitHub. Ahora vamos a añadir las otras interfaces de usuario en la pantalla, como un reproductor de música general. Ahora ya tiene una aplicación del reproductor de música con un botón. Vamos a añadir más interfaces de usuario, como se muestra en la figura de abajo. La pantalla tiene un text view para mostrar el título, dos text view para mostrar el progreso y la duración de la reproducción, un sidebar para mostrar la misma información y 4 botones adicionales. Los temas que va a usar son ImageButton, TextView, Sidebar, Acintas y otros. Acá tenemos 5 pequeños pasos. El primer paso es modificar el layout y preparar las imágenes. El segundo paso es añadir los controladores para las interfaces de usuario. El tercer paso es cambiar el tiempo del progreso con un TextView y Acintas. Cuando se inicia el reproductor, no hay manera de actualizar el TextView que muestra el tiempo del progreso. Acintas es un pequeño flujo de trabajo que chequea el progreso de la instancia de Media Player y cambia el texto del TextView. El cuarto paso es manejar Sidebar. El Sidebar tiene 2 roles, una entrada para recibir la posición de reproducción desde el usuario y una salida de información del progreso como el TextView anterior. Y el paso final es añadir los controladores del efecto de audio de manera dinámica. Vamos a pasar a ver cada paso detalladamente. En estas instancias, creo que no hay ningún problema para diseñar el layout que se muestra a la derecha. Para imágenes, necesita buscar las imágenes desde las imágenes de Android. La carpeta HoloLive tiene iconos negros
y la carpeta Holodar tiene iconos blancos. Vamos a ver el código para quien no tiene idea de cómo hacerlo. La primera etiqueta es Relative Layout. La uso para poner el título arriba de la pantalla y el controlador abajo de la pantalla. El Text View alineado a la izquierda y arriba de su contenedor padre. El siguiente elemento es Linear Layout, que está alineado debajo de su contenedor padre. El controlador consiste de un Relative Layout que tiene dos Text View, Sidebar y un layout que tiene los dos botones. Uso Relative Layout para poner los Text View a la par. Creo que las etiquetas de Image Button no son difíciles. El atributo layout-way nos puede separar el área proporcionalmente. Aquí puede ver un linear layout al final, pero no tiene estructuras hijos. El linear layout está entre el título y el controlador, y donde el ecualizador se va a mostrar. Si no le gusta el ecualizador, puede poner un image view u otra cosa que quiera ver. Ya vamos a trabajar el código de Java. Creo que este trabajo ya es muy familiar para usted. Vamos a ver el código. El Activity implementa una interfaz de clase Media Player que se llama OnCompletion Listener. La interfaz requiere implementar una función OnCompletion que es llamada cuando termina la reproducción sin la opción de repetición. En la función onCreate está el código para conectar el objeto de Java con el elemento de XML de layout y los controladores. También se llama a la función initialMediaPlayer para actualizar las interfaces de usuario con la información de la música. La función updateMediaPlayerStatus también actualiza las interfaces con la instancia de Media Player. La función onDestroy va a eliminar la instancia de Media Player cuando la aplicación termine. Vamos a ver las funciones de Initialize Media Player y Update Media Player Status. La función crea una instancia de Media Player y actualiza las interfaces de usuario por primera vez. La función actualiza el estado de las interfaces de los usuarios. Esta función es llamada dos veces dentro del mismo archivo. El código del controlador del botón para pausar y reproducir tiene que manejar el estado de la instancia de Media Player y cambiar las imágenes. La función updatePlayPauseButtonImage cambia las imágenes dependiendo del estado del reproductor. La función es llamada cuando termina la reproducción sin la opción de repetir. Cuando se termina la reproducción, hay que preparar nuevamente para reproducir. La función para detener la reproducción y mover la posición de reproducir al inicio. El controlador es usado por dos botones, el de adelantar y atrasar. Para su trabajo, la dirección de omitir es diferente, ya que tiene que obtener la posición actual, calcular la posición futura y mover la posición de reproducción. Cuando la música se está reproduciendo, la llamada de la función seek2 va a pausar la reproducción. El botón de repetir pide la instancia de Media Player para repetir la reproducción cuando termina. Ahora puede probar su proyecto. Los botones tienen que trabajar bien. Es aburrido
ver que ninguna interfaz de usuario se está moviendo cuando se reproduce la música. Vamos a cambiar ese detalle poco a poco. Necesitamos otro flujo de ejecución adentro de Activity para actualizar el progreso de reproducción. Hay que crear y usar a cintas para actualizar el progreso en el TextView. La función UpdateTimeProgress obtiene la posición de la reproducción y cambia el texto. La función MediaPlayer.getCurrentPosition devuelve un número en microsegundos. La función TimeToString va a recibirlo y devolverá un string. Para convertir el número de microsegundos a segundos, debe dividir entre 1000. Además, este es un proceso general para convertir el número de segundos a string. La clase MusicPlayerActivity tiene una instancia de acintas que se llama UpdateTimeProgressAcintas. La instancia es creada por la función createUpdateTimeProgressAcintas y es eliminada por la función cancelUpdateTimeProgressAcintas. El acintas recibe un parámetro de MusicPlayerActivity, pero no hace nada con ese parámetro. En la función doInBackground se llama la función publishProgress. La función onProgressUpdate llama a la función UpdateTimeProgress para actualizar el texto. Ya tiene acintas y las funciones para crearlo y eliminarlo. El controlador, que se llama mButtonPlayPauseClickListener, va a llamar a las funciones como se muestra en el código. Hay que llamar las funciones en otros lugares también. No los voy a mostrar todos. En la figura se muestra un SIGBAR por defecto. Generalmente, un SIGBAR tiene dos roles. El primer rol es la entrada de control. El usuario espera reacciones cuando toca, suelta y arrastra el SIGBAR. Y las reacciones son definidas en el controlador que se llama SIGBAR.onSIGBARChainListener. El segundo rol de SIGBAR es la salida del progreso con el valor máximo y el valor de progreso. Puede modificar el valor máximo con la función setMax y el valor de progreso con la función setProgress. Vamos ahora a ver el SIGBAR en acción. El controlador de SIGBAR tiene tres funciones. Para nuestra aplicación, añado el código en la función onProgressChange para actualizar la posición de reproducción. La función UpdateSIGBAR actualiza la posición de reproducción en la barra de progreso. Hay que buscar el SIGBAR y conectarlo con el controlador en la función onCreate. Necesita modificar el valor máximo cuando sabe la duración de la música en la función initialMediaPlayer. Como el texto de progreso anterior, hay que actualizar el progreso para el SIGBAR en acintas. Ahora puede probar su aplicación y espere a ver un movimiento en su pantalla cuando se esté reproduciendo. También espere escuchar alguna parte de la música con el SIGBAR. Este paso es opcional porque el conocimiento de ecualizador no es importante. Solamente siento la necesidad de llenar la pantalla con algún contenido. Quizás es complicado de entender para usted y recomiendo poner una imagen. Yo busqué un ejemplo de ecualizador en la carpeta
de samples debajo de SDK. Quiero recomendar que entienda los samples porque son hechos por Google. Hay una clase que se llama Equalizer. El nombre del paquete es android.media.audiofx.equalizer. La función setAtEqualizerFX and UI crea una instancia de Equalizer y crea el layout para el ecualizador. La función se muestra cómo modifica un layout dinámicamente. En este paso vamos a hacer un activity con ListView. El ListView muestra los archivos de la música. Para ver los archivos en el ListView hay que copiar los archivos de la música al emulador primero y luego reiniciarlo. Puede copiar su archivo al emulador en File Explorer del DDMS. Después, debe de hacer un Preference Activity. Usamos Intent con Bundle para pasar la información de su selección con ListView a otra Activity con el reproductor de la música. Todos estos trabajos suenan muy familiares, pero los vamos a ver detalladamente. El primer paso es crear un Activity con la herramienta. Después, buscar cómo podemos extraer una lista de los archivos de la música con Content Resolver. El tercer paso es crear un Array Adapter que va a llenar las filas de ListView con la lista anterior. El cuarto paso es crear un Activity de preferencia. Al momento tendremos 3 activities y hay que crear un menú para navegarlos. El quinto paso es crear un Alert Dialog para recibir una palabra, buscar los archivos con esa palabra y mostrar su resultado en el ListView. El último paso es usar un intent con bundle entre Music Player Activity y Music List Activity para pasar la información de la música. Creamos un activity que se llama Music List Activity, ponemos un ListView en layout del activity y finalmente cambiamos el archivo androidmanifest.xml para cambiar la primera pantalla de la aplicación. El layout activity-music-list.xml tiene una sola etiqueta, que es la de ListView. Modifico androidmanifest.xml para cambiar la primera pantalla de la aplicación. Las 4 líneas deciden la primera pantalla de la aplicación y estaban en otro activity que se llama Music Player Activity porque es el primer activity. Content Resolver es una manera de extraer los datos de Content Provider. Para consultar con Content Resolver hay que saber la dirección de la tabla y las columnas. Aquí queremos consultar mediastore.audio.media.external-content-URI para extraer la información de los archivos del sistema. La tabla tiene muchas columnas, pero queremos tener el ID, el título, el dato, el nombre a mostrar, el ID del álbum y la duración. Ojalá que todavía recuerde la línea de cursor. La variable que se llama mFileList va a tener una lista de los archivos. La variable projection es un arreglo con los nombres de las columnas. La variable selection es equivalente de la cláusula where de SQL
y está filtrando que los archivos sean de música. En un futuro voy a agregar una función para buscar y voy a modificar la variable selection para extraer los archivos que quiero ver. La función getContentResolver.query ejecuta la búsqueda y devuelve el resultado como una instancia de cursor. En el bucle de while, convierte una fila de cursor a una instancia de HashMath y le agrega al arreglo. Entonces, la función retrievAudioFileListFromMediaStore crea una lista de los archivos de la música AMFileList. Ya vamos a llenar las filas de ListView con ListAdapter de ListView. El rol de ArrayAdapter es llenar una fila de ListView con layout. Entonces hay que decidir cuál información quiere mostrar en una fila, diseñar la fila en layout y crear una clase que implemente la interfase de ListAdapter. Vamos a diseñar primero la fila. En esta aplicación, el ListView muestra 4 datos de la música. Esos datos son título, ID, artista y duración. Los nombres de las columnas son title, _ID, artist, duration. Los datos están en las esquinas de la fila. El archivo activity-list-item.xml tiene el código del diseño. La etiqueta raíz es Linear Layout. El Linear Layout horizontal tiene 2 Linear Layout verticales. Cada Linear Layout vertical tiene 2 text views. El primer Linear Layout vertical muestra el título y el artista de la música. El segundo Linear Layout vertical muestra el ID y la duración de la música. Es cierto que hay muchas maneras de hacer código para el mismo layout. En este layout, el segundo Linear Layout vertical tiene un ancho fijado y el primer Linear Layout llenará un espacio menos que el tomado por el segundo Linear Layout. Esto es logrado dando un ancho al primer Linear Layout vertical con valor de 0 y layout-way con valor de 1. Este truco es bueno de saber. Es el fin del layout. Vamos a ver ahora el código para ListAdapter. Este es el código de Music List ArrayAdapter, que recibe un arreglo de HashMath. La clase heredada de la clase ArrayAdapter requiere un constructor. La clase ViewHolder mantiene las interfaces de usuario. Es un buen hábito tener una clase así en su ListAdapter. La función getView llena una fila. Cuando la función es llamada, se da una vista para el reciclaje generalmente. Cuando no lo da, hay que crear una vista antes de llenar la información a la vista. Creo que ya está acostumbrado a extraer el dato de un HashMath con la función get. El controlador, que se llama mOnItemClickListener, es llamado cuando el ListView recibe un clic. Ahora el controlador va a reproducir la música con Media Player. La dirección del archivo de música es extraído desde la columna Data. Francamente, el código es copiado desde Music Player Activity. La función onCreate llama a la función retrievAudioFileListFromMediaStore para generar una lista de los archivos de música. Crea una instancia de Music List ArrayAdapter y fija la instancia de Music ArrayAdapter con la lista. ListView muestra la información ahora. Vamos a hacer el Preference Activity. Es fácil de crear Preference Activity. El primer paso
es crear un archivo de layout de preference en la carpeta res pleca xml pleca. El segundo paso es crear un archivo de los datos que son usados en el preference activity. El tercer paso es modificar el archivo androidmanifest.xml. Ahora tengo dos cosas para configurar y un enlace para redirigir. La primera cosa para configuración es recibir un tiempo para adelantar y otro tiempo para atrasar. El valor por defecto es de 5 segundos. La segunda cosa para configurar es la acción cuando abrimos la pantalla del reproductor. Cuando está chequeado, la reproducción inicia automáticamente cuando abrimos la pantalla del reproductor. Ahora vamos a ver el layout y el código. El layout es simple y tiene un list preference, un checkbox preference y un intent. El intent tiene un enlace a YouTube. El archivo tiene los strings y valores que son usados en pref-screen layout. El código de Preference Activity es igual en el ejemplo de Preference anterior. Hemos creado un Activity manualmente y de la misma forma hay que registrarlo en androidmanifest.xml. En el código de Java puede usar el código que está abajo para leer las configuraciones. Hasta este punto tenemos 3 activities en nuestra aplicación y hay que ofrecer la manera de navegar con un menú. Creo que ha visto muchas veces estas dos funciones, que son onCreateOptionsMenu y onOptionsItemSelected, porque ellas son las funciones generadas automáticamente cuando se crea un activity. Es fácil de modificar el menú. El primer paso es modificar el layout. El segundo paso es implementar la acción del menú en la función onOptionsItemSelected. Los dos activities de Music Player Activity y Music List Activity necesitan del menú. El activity Music Player Activity muestra 2 ítems para ir a otros activities. Vamos a verlos a continuación. El archivo menú-list.xml es el layout del menú. El ítem de preferencia es establecido como oculto y puede verlo cuando toca el botón de configuración. Puede ver los ítems anteriores casi siempre. Cada ítem tiene ID para diferenciarlo en la función onOptionsItemSelected. Vamos a ver el código. Ahora tenemos el código con intent para cambiar las pantallas. Esto es suficiente para ver los activities. En la siguiente presentación voy a añadir una función para buscar los archivos con una palabra y ofreceré un menú para usarla. Mi smartphone tiene muchos archivos de música y es difícil elegir uno que quiero escuchar. Necesito una función para buscar la música y pienso que la función es muy común en una aplicación móvil en estos días. La implemento con Alert Dialog y Content Resolver. Uso Alert Dialog para recibir una palabra y la uso en un query de Content Resolver. Vamos a ver el código. La función Initial Search Alert Dialog crea una instancia de alertdialog.builder para crear una instancia de Alert Dialog. Con esta instancia configuro su título, su mensaje, su edit text y sus botones. El primer botón recibe la palabra de edit text y crea un asyntax para consultar los datos y mostrarlos en el list view.
El segundo botón ignora la palabra y cierra el Alert Dialog. El tercer botón limpia la palabra y su resultado anterior y muestra todos los archivos de música por defecto. Al final, con la última línea de código, crea una instancia de Alert Dialog. Vamos a ver el código. Declarar una variable de asyntas es mi manera de mantener un asyntas en una clase, porque es más fácil de mantenerlo con las funciones de crear y cancelar. El asyntas recibe una palabra de buscar. El primer trabajo en la función doInBackground es hacer una cláusula de where. El segundo trabajo en la función doInBackground es buscar los archivos con la cláusula de where. La función onPostExecute procesa el resultado de buscar. Y adentro del ciclo for se hace una lista de los archivos de música. Al final se crea una instancia de Music List Array Adapter y se pone en ListView con la función setAdapter. Creo que el código se mira familiar porque este código estaba en la función Retrieve Audio File List from Media Store. Ahora pruebe la función de buscar. Puede buscar la música que quiere escuchar. Durante esta prueba, la aplicación reproduce la música que selecciona, pero no está mostrando la pantalla del reproductor. Entonces, es debido a que no se tiene el control sobre la reproducción y vamos a cambiarlo. Para pasar la información de la selección, tenemos que usar intent con bundle. Vamos a ver el código para pasar la información de Music List Activity a Music Player Activity. El nombre del controlador de ListView es OnIronClickListener. Anteriormente estaba el código para reproducir la música. Ahora se está haciendo una instancia de la clase Bundle. Las clases HashMat y Bundle son muy parecidas porque guardan y leen su información con una clave. Al final se hace una instancia de intent, se pone el bundle a la instancia y se llama a la función startActivity con el intent. MusicListActivity envía el intent a MusicPlayerActivity. Vamos a ver el código para recibir el intent. La función que es llamada cuando el activity recibe un intent es la función que se llama onNewIntent. Cuando la función onNewIntent es llamada, hay que comparar la música que se está reproduciendo y la música que se está pasando, porque cuando las músicas son iguales, no necesita cambiar la pantalla o la reproducción. Y cuando las músicas son diferentes, hay que parar la reproducción actual y cambiar la música que se está pasando. La función changeMediaPlayer hace la función de cambiar la música. En la función changeMediaPlayer se analiza el bundle que se ha pasado con el intent y se resetea la instancia de MediaPlayer. La secuencia de las funciones de reset, setDataSource, prepare y start resetean la instancia de MediaPlayer. También la función resetea las interfaces de usuario en la pantalla. Por ejemplo, el título, la duración, el progreso y el sigbar. La acción por defecto de la función onButPress es llamar una función que se llama finish. La función finish termina el activity y finaliza la reproducción. Entonces, aquí sobreescribe la función para no terminar la reproducción. Otra manera de regresar al activity Music Player Activity del activity Music List Activity
es vía menú. Hay que añadir el código para el menú en la función que se llama onOptionsItemSelected. Ahora pruebe su aplicación. Ojalá que usted siga y que no encuentre errores. Es verdad que hay un comportamiento extraño de la aplicación cuando cambia la orientación durante la reproducción en Music Player Activity, ya que cuando se cambia la orientación, esta se detiene. Es primera vez de decirte que la activity se recrea cuando se cambia la orientación. En este caso, el evento recrea la instancia de Media Player en el activity. Entonces, tenemos que separar el activity y la instancia de Media Player. Vamos a crear un servicio de Media Player. Este paso es casi el fin para hacer una aplicación de música. Un service es una manera de mantener los recursos independientes de los activities. Para nuestra aplicación, la instancia de Media Player no depende de un activity y trabaja cuando la aplicación no se está mostrando en el teléfono. Una acción de una aplicación comercial de música es cuando se detecta la extracción del headset. Esta acción podemos implementarla con Broadcast Receiver. El service va a escuchar al Android Media Audio Manager.action-audio-becoming-noisy y al Intent Action Headset Plug. Otras acciones de la aplicación comercial son un widget y una notificación para controlar la reproducción. Vamos a implementarlos todos. Un servicio es un componente de aplicación que puede realizar operaciones de larga ejecución en segundo plano y no proporciona una interfaz de usuario. El service también va a correr en un subproceso principal y necesita añadir el código de thread cuando sea necesario separar el flujo de ejecución. Para la creación de una nueva clase heredada de la clase Android Add Service, se debe especificar en el Android Manifest.xml con la etiqueta Service. Si olvida añadir el código, su aplicación no podrá buscar el servicio. Hay dos tipos de service, Bind o Star. Elegí implementar un service de Bind porque es fácil de cambiar el código en nuestra aplicación. La interfaz del service va a ser similar a la interfaz de Media Player. Entonces, para Music Player Activity, cambiaremos una instancia de Media Player al service Media Player Service en el código. Vamos a mover la instancia de Media Player a Music Player Activity en un service. El service Music Player Service tiene que tener la misma interfaz que se está usando en el Activity Music Player Activity y mantener la instancia de Media Player. La función Create Media Player es movida desde el Activity Music Player Activity. La función setDataSource es una función de Media Player. El service ofrece la misma función porque el service es una cápsula de Media Player en la vista del Activity Music Player Activity. La función setDataSource resetea la información de la música en el service. Cuando se resetea la información, se lee la configuración de autoplay y acciona la configuración. La función start trabaja con la función de Media Player que inicia la reproducción. El service también tiene las funciones de pause, seek-to como una instancia de Media Player y llama a las funciones de Media Player.
Puede leer el código sin explicación porque no es nuevo. Hay que cambiar de la instancia de Media Player a la instancia de Media Player Service y añadir el código para conectar e iniciar el service. Para musicplayeractivity.java es importante de mantener el estado de la conexión con el service porque ya no puede usar una instancia de Media Player. Solo puede usar una instancia de Media Player Service cuando hay una conexión entre Music Player Activity y Music Player Service. El mal mantenimiento causa null exception durante la ejecución. El primer cambio será crear una instancia de Service Connection e implementar las acciones después de la conexión y después de la desconexión. La variable enbound mantiene el estado de conexión del service. Cuando el valor de enbound es false, es peligroso usar en Media Player. Un servicio es un componente de aplicación que puede realizar operaciones de larga ejecución en segundo plano y no proporciona una interfaz de usuario. El service también va a correr en un subproceso principal y necesita añadir el código de thread cuando sea necesario separar el flujo de ejecución. Para la creación de una nueva clase heredada de la clase Android Add Service, se debe especificar en el Android Manifest.xml con la etiqueta Service. Si olvida añadir el código, su aplicación no podrá buscar el servicio. Hay dos tipos de service, bind o restar. Elegí implementar un service de bind porque es fácil de cambiar el código en nuestra aplicación. La interfaz del service va a ser similar a la interfaz de Media Player. Entonces, para Music Player Activity, cambiaremos una instancia de Media Player al service Media Player Service en el código. Vamos a mover la instancia de Media Player a Music Player Activity en un service. La función onNewIntent va a pasar la información de la música al service y llamará a la función setDataSource. Ahora pruebe su aplicación con el cambio de orientación y podrá ver que su aplicación trabaja bien. En la siguiente presentación vamos a poner un Broadcast Receiver. Un Broadcast Receiver es un componente que responde a transmitir anuncios de todo el sistema, otro componente de la misma aplicación u otra aplicación. Los anuncios también son intent. Por ejemplo, cuando el sistema Android transmite un intent con información del estado de la batería. Todas las aplicaciones pueden recibirlos y hacer algo como guardar todo el trabajo que no se ha guardado. Broadcast Receiver consiste de dos partes, una para especificar los intent que quiere recibir y otra para la reacción que se va a realizar cuando se reciben. El Broadcast Receiver está en el service. Cuando recibe action-audio-becoming-noisy o action-headset-plug, llamará a la función pause y pausará de esa manera la reproducción. El Broadcast Receiver es registrado dinámicamente. La función Register Broadcast Receiver es llamada en la función onCreate y registra
el Broadcast Receiver para los dos intents. La función onRegister Broadcast Receiver es llamada en la función onDestroy. Ahora pruebe su aplicación haciendo uso de los audífonos y compruebe su funcionamiento. Luego vamos a añadir un widget. Widget es una vista de una aplicación en miniatura que puede ser incluida en la pantalla inicial y recibe actualizaciones periódicas. Puede publicar un widget con un proveedor de la aplicación widget. La figura del medio muestra el widget de una de nuestras aplicaciones de música. Hay que tener 4 cosas para crear un widget. El primero es un archivo de XML en res y crear una carpeta XML que tiene la etiqueta Add Widget Provider. El archivo es una especificación del widget con información del tamaño y la dirección del archivo de layout. El segundo es un archivo de layout. El tercero es una clase heredada de Android AddWidget Provider. La clase es heredada de la clase Broadcast Receiver y su rol es recibir y procesar los intents. Para recibir intent es necesario escribirlo en androidmanifest.xml. Y lo último es una declaración de Broadcast Receiver en androidmanifest.xml. Vamos a hacer el código. Añade la etiqueta Receiver en androidmanifest.xml para un intent. Add widget-update. El siguiente es el archivo con la etiqueta Add Widget Provider. El widget tiene 2 caras. La primera cara es un text view que muestra un texto para abrir la aplicación. La segunda cara es un text view con el título de la música y los controladores. Las caras son implementadas con cambios de visibilidad de las interfaces de usuario que ocupan el mismo espacio. La primera cara tiene ID widget-textview-openHip. La segunda cara tiene como ID widget-linearlayout-controls. La primera función que es llamada es onUpdate. La función muestra la primera cara del widget. Cuando la función startService es llamada en widget, la función onStartCommand es llamada en el service. El widget puede ordenar el service para reproducir y pausar la reproducción, y la orden es procesada dentro de la función onStartCommand. La función updateWidgets cambia las caras del widget. La función configura las interfaces de usuario y controladores en el widget. Los controladores tienen pending intents que poseen un intent para ordenar el service. El widget tiene 3 botones para reproducir, pausar, adelantar y atrasar. Una notificación es un mensaje que se puede mostrar a un usuario externo de su aplicación. Cuando le dice al sistema Android que envíe una notificación, esta se muestra primero como un icono en el área de notificación, arriba de la pantalla inicial. Ambos, el área de notificación y la notificación expulsada,
son áreas controladas por el sistema y que los usuarios pueden ver en cualquier momento. Nuestra notificación muestra el título de la música y abre la aplicación cuando se cliquea sobre ella. Vamos a ver el código. Una notificación es un mensaje que se puede mostrar a un usuario externo de su aplicación. Cuando le dice al sistema Android que envíe una notificación, esta se muestra primero como un icono en el área de notificación, arriba de la pantalla inicial. Ambos, el área de notificación y la notificación expulsada, son áreas controladas por el sistema que los usuarios pueden ver en cualquier momento. Nuestra notificación muestra el título de la música y abre la aplicación cuando inicia la reproducción. El service genera la notificación. Para crear una notificación hay que crear una instancia de notificationcompat.builder y configurarla. El proceso que falta es cargar su aplicación a la App Store de Amazon. Esta presentación tiene casi todos los contenidos desde la segunda presentación, que fue el ciclo de desarrollo, hasta la presentación número 8, llamada Activity 2. Enhorabuena, ahora usted es un programador novato de Android. Si tiene algún problema, revise las presentaciones anteriores. Puede ver el código de esta presentación en el enlace.